Hola, soy Angie Castaño y este es el curso de Derecho Constitucional General. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la Constitución Política de 1991, el poder constituyente, el poder constituido, los derechos fundamentales y el nuevo constitucionalismo. Bueno, la Constitución de 1991 hace un antes y un después en la historia de Colombia y eso se los vamos a explicar más adelante. También vamos a reflexionar un poco sobre la importancia del derecho constitucional y las implicaciones de este en la vida social y política. Bueno, el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es aquel que viene del pueblo y es el que promueve las nuevas constituciones o las reforma. Es la capacidad de la sociedad para reformar una constitución, la cual se vio reflejada en la Constitución de 1991 con la creación de la Asamblea Constituyente, la cual también se generó debido a la incitación de los estudiantes ante la séptima papeleta. Bueno, tenemos el poder constituyente, que se refiere a las instituciones o normas que provienen de la Constitución y son regidas por la misma. Aquí tenemos la pregunta que dice, ¿cómo se asegura la soberanía del poder constituyente ante el poder constituido? Bueno, este se asegura debido a unos ciertos mecanismos, los cuales son el poder constituyente originario, el cual es el que origina y no tiene un reglamento jurídico, el cual es pues el poder que origina la constitución. En este caso sería la sociedad. También está el poder derivado, que es el que ya viene con las instituciones y tiene ciertas normas o reglamentos constituidos. También tenemos el control de la constitucionalidad, el cual son los tribunales que rigen que las leyes y las acciones del Estado vayan conforme a la Constitución. También tenemos la participación ciudadana. La participación ciudadana en diferentes reformas constituyentes o diferentes acciones que vayan en pro de la Constitución o a reformar aquella, pero que se vea reflejada la validación popular. Por otra parte, tenemos la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. En la dogmática encontramos los derechos fundamentales, algunos como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Y en la parte orgánica encontramos la organización para que haya un equilibrio en el Estado, que ahí está el poder político, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en esta parte tenemos la pregunta que nos dice, ¿puede existir una efectiva garantía de los derechos sin una adecuada organización del Estado? Y la respuesta es no, porque si no está la parte orgánica, no se va a cumplir la parte dogmática. Es decir, aquellos derechos no se van a garantizar si no tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, los derechos fundamentales de la Constitución de 1991. El reconocimiento de esos derechos es fundamental porque quizás en otras constituciones no los teníamos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. También tenemos la inclusión de derechos colectivos y de grupos vulnerables que tampoco encontrábamos. Bueno, aquí nos dice, ¿en qué medida la Constitución de 1991 ha logrado garantizar efectivamente estos derechos en la práctica? Y esto se ha logrado garantizar frente a unos avances, aunque también existe la parte negativa que son unos desafíos. Bueno, los avances son la participación ciudadana mediante los nuevos mecanismos de participación ciudadana, los derechos fundamentales, pues que ya se los había explicado anteriormente, y la descentralización del poder. Pero por otra parte tenemos aquellos desafíos que son la inequidad, la violencia y la corrupción. Bueno, el nuevo constitucionalismo. El nuevo, el nuevo constitucionalismo crea normas constitucionales con un enfoque más participativo e inclusivo. También busca la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la diversidad cultural. Bueno, ¿cómo se relaciona el nuevo constitucionalismo con los desafíos actuales en Colombia, como la paz y la reconciliación? En Colombia, con la implementación de la justicia social, la, la participación de comunidades afectadas en procesos de paz y los derechos
de las víctimas, es decir, que aquellas víctimas del conflicto armado tengan una reparación. La importancia del derecho constitucional. Este siempre busca defender los derechos humanos. ¿Y cómo puede adaptarse a los cambios sociales y políticos en el contexto actual? Pues por medio de la reforma constitucional, la interpretación constitucional y la participación ciudadana. Bueno, conclusiones. Vemos que la Constitución de 1991 ha sido un gran avance para la organización del Estado y para la protección de los derechos. También tenemos que el poder constituyente y el poder constituido son fundamentales para una sociedad democrática. También también la importancia del derecho constitucional se basa en la capacidad que tiene este para afrontar diferentes desafíos sociales y buscar la justicia. Bueno, ahora tenemos las dos preguntas finales que dicen, ¿qué desafíos enfrenta la Constitución de 1991 en el contexto actual? Pues tenemos la ineficacia debido a las diferentes reformas que se han presentado. Tenemos los desafíos globales como la digitalización, el cambio climático y la migración. Además de la desconfianza en las instituciones, lo que provoca la limitación de la legitimidad constitucional. Bueno, ¿y cómo podemos seguir fortaleciendo el Estado de Derecho en Colombia? Pues el Estado de Derecho en Colombia se puede seguir fortaleciendo mediante las instituciones democráticas como el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial. Además que combatiendo la corrupción, promoviendo la educación cívica y garantizando el acceso